buenas tardes. Mi nombre es Boris Rebolledo, secretario general de la Sociedad de Genética de Chile, y estoy acá en representación de la presidenta, Paola Kral, quien por razones familiares no pudo asistir, para presentar el premio Conferencia Danko Brencic. El premio Conferencia Danko Brencic se otorga a aquellos profesionales que trabajan en genética, cuya carrera refleja una dedicación a la ciencia, un espíritu innovador y un compromiso con la formación de futuras generaciones. Danko Brencic, profesor de la Universidad de Chile, fue un pionero en la genética evolutiva, con un enfoque particular en el estudio de Drosophila. Su trabajo ayudó a sentar las bases para el desarrollo de la genética en Chile, lo que fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias en 1987, la distinción más alta que un científico puede obtener en Chile. El Dr. Brencic fue un socio fundador y el primer presidente de la Sochigen, lo que lo convirtió en uno de los genetistas más destacados en Chile. Danko Brencic dejó un importante legado de investigación rigurosa, formación de nuevos genetistas y contribuciones fundamentales al conocimiento. Hoy celebramos a alguien que ha dejado una huella en el campo de la genética clínica en Chile. Nuestra galardonada con el premio Danko Brencic 2024, doctora Rosa Andrea Pardo Vargas, es una figura cuya trayectoria no solo ha sido excepcional en términos académicos y científicos, sino que también su impacto directo en la vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades genéticas complejas. Como es tradición, hemos solicitado al anterior premio Danko Brencic que presente a nuestra nueva galardonada. Así que tenemos un video del doctor Francisco Cubillos. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Cubillo, soy profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Premio Danko Brencic 2023. Permítanme hoy destacar los logros académicos y profesionales de Andrea, además de la historia personal que ha guiado hasta este momento. Andrea es con orgullo colombiana, nacionalidad que ha sido parte fundamental de su identidad y su carrera. Nació en una familia de vocaciones profundas y contrastes. Su padre es anestesista, su madre lingüística y docente toda la vida, lo cual hace notar que desde el principio la medicina y la educación parecen haber estado inscritas en su ADN. Su camino académico comenzó en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde completó estudios como pediatra en 1999. En Colombia no había un programa de genética clínica y los programas internacionales exigían ser pediatras o genetistas, así que Andrea siguió su pasión por la medicina primero a través de la pediatría. Fue durante su último año, una rotación electiva de 2 meses en Chile, cuando su vocación en la genética cobró forma definitiva. Desde marzo del año 2000, Andrea ha hecho de Chile su hogar, contribuyendo de manera extraordinaria a la medicina y particularmente a la genética en nuestro país. Se tituló como genetista clínica en la Universidad de Chile en el año 2003 y desde entonces ha sido un motor en la sección de genética en el Hospital del Sotero del Río, en el que trabajó hasta el año 2021, y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde aún desempeña un rol clave. Su impacto va mucho más allá de los muros del hospital. Recientemente, en noviembre del año 23, Andrea fue nombrada como profesora titular de la Universidad de Chile, que es el máximo reconocimiento de la carrera docente que podemos tener acá en Chile. Este logro refleja su impecable trayectoria. Ha desarrollado una notable línea de investigación enfocada en la prevención de anomalías congénitas y en la detección de causas genéticas en la espina bífida, con múltiples publicaciones en revistas científicas y una sólida red de trabajo a nivel nacional, pero también internacional. Hoy en día, Andrea es miembro activo de diversas asociaciones de genética, incluyendo la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE, la Asociación Latinoamericana de Genética ALAC, la Red Latinoamericana de Genética Humana RELAC y la Sociedad Internacional de Genética Humana. Andrea ha sido también asesora de comisiones en el Senado, la Cámara de Diputados y los Ministerios de Salud y de Ciencias, contribuyendo a políticas públicas en salud y ciencia. Su trabajo con asociaciones de pacientes y familias con enfermedades poco frecuentes ha sido vital para crear una fuerte vinculación con el medio. Como reflejo de ello, Andrea ha impulsado la creación del primer Congreso de Enfermedades Raras Poco Frecuentes o Huérfanas de Chile, CERPOCHI, una iniciativa que busca reunir todas las partes interesadas para promover políticas públicas sobre estas enfermedades. Además, su dedicación para promover políticas públicas sobre estas enfermedades en Latinoamérica ha permitido el trabajo con jóvenes a través de concursos, talleres y clases en colegios, trabajo que he realizado con Andrea de manera muy energética, y esto entonces ha inspirado una temprana vinculación con la ciencia y la genética por parte de Andrea. En resumen, Andrea deja y está dejando una huella imborrable en la genética clínica en Chile y en la región.
Hoy celebramos no solo sus logros, sino también su dedicación para mejorar la vida de tantas personas a través de la ciencia. Andrea, muchas gracias por todos tus aportes. Te saluda Francisco Cubillos. Es un honor, Andrea, otorgarte el premio Danko Brensic en reconocimiento a tu inagotable dedicación, a tu liderazgo y a la huella que has dejado y seguirás dejando en el campo de la genética clínica en Chile. Muchas felicidades. Adelante. Buenas tardes, gracias a todos igual por estar compartiendo conmigo este maravilloso. Todos por estar compartiendo conmigo este maravilloso momento. Quisiera hoy compartir con ustedes la conferencia Danko Brensic, en la cual vamos a centrarnos principalmente a ser como un pilar de motivación, coaching para las nuevas generaciones en lo que es investigación, proyección y trascendencia de los resultados de lo que cada uno hace o vaya a hacer dentro de su carrera académica e investigativa. Para partir, igual yo quisiera plantearles a cada uno de ustedes que se vaya introspectivamente resolviendo esta pregunta. En el área que yo me desempeño, en el área que yo trabajo, ¿qué vacíos hay en la información? ¿Qué cosas faltan por descubrir? ¿Qué cosas pueden aportar para que avance? Y después preguntar, ¿tengo yo alguna idea que pueda contribuir a que esto se esclarezca? ¿Qué vía voy a usar para que esto suceda? Y una vez la tenga, ¿qué voy a hacer con esa información? Dicho esto, entonces vamos a partir a contar una historia de vida que va a ir simultáneamente mezclándose con experiencias de investigación. Perdón, en esta primera diapositiva yo quisiera decirles que si bien vamos a hablar de lo que es la genética clínica y la salud global en este siglo, esta conferencia no sería posible sin dos pilares fundamentales dentro de mi vida. La primera, mi familia, que está aquí conmigo en este momento, y la segunda, cada una de estas instituciones y todas las personas que formaron parte de ella durante el periodo que yo transcurrí en ellas. Mi colegio de educación básica, mi colegio del cual egreso, la universidad que me da el título de médico, la universidad que me da el título de pediatra, la universidad que me da el título de genetista clínica y la universidad que me da el grado de máster en educación. Todas ellas, en distintas etapas del desarrollo, marcan un hito y marcan una piedra para poder ir edificando sobre ella. Como planteaba Francisco en la presentación, a los 12 años, como muchos de ustedes les habrá pasado en la educación, recibí yo la clase del doctor Nelson Pozo, que era mi profesor de biología, quien me contó la historia de los guisantes de Mendel. En ese momento yo dije, yo voy a ser genetista. Y coincidencialmente por esa época, dentro de las marcas de refrescos que venden de polvo que uno reconstituye con agüita, que se llamaba Fresco Royal en ese momento, había una promoción en la cual vendían mensajes positivos para los niños que consumían el polvo Royal. El que yo escogí de esta promoción es este es el real, este me acompaña todavía. Y dice, silencio, futuro científico estudiante, ¿ya? Antes del Me Too, porque ustedes tienen que pensar que esto es la década de los 80, yo ya le puse el Me Too. Científica, futura científica, ¿ya? De ahí, entonces, nace que vamos a ir transitando unos cuantos años haciendo investigación en el colegio y después llega el momento de la graduación. Ok, quiero ser genetista, pero ¿qué rama de la genética realmente es la que me apasiona, la que me jala, la que me llenaría? ¿Cómo me proyecto yo unos años más adelante haciendo qué, viviendo de qué? ¿Ya? Y en ese instante existía en Colombia la alternativa de hacerlo bien fuera a través de bioquímica, biología o a través de medicina. Y en ese momento escogí hacerlo a través de medicina. Y cuando estaba acabando medicina me di cuenta que no era así tan de medicina para genética, sino que tenía que tener el perfil o de pediatra o de internista. Y la verdad, los adultos no eran lo que me llamaba la atención cuando estaba haciendo la práctica clínica, entonces fui pediatra. Actualmente cumplo el doble rol. Yo hago turnos aún de la unidad de neonatología en el hospital clínico y esto también es un pilar de apoyo y soporte
en otro rol que desempeño, que es asesora del Registro Nacional de Anomalías Congénitas, que básicamente registra niños que nacen con anomalía congénita en toda la maternidad del país. Entonces, cuando les voy a pedir a los colegas que hagan algo para llenar este formulario, con toda propiedad les puedo decir, no me demoro más de 2.5 minutos en llenar el cuestionario. Pero cuando ya empiezo a ser genetista clínica, muchos de ustedes no tendrán ni idea qué hacemos los genetistas clínicos porque están en otras áreas o porque apenas están estudiando alguna carrera de ciencia de la salud. Y entonces les voy a decir que el área de la genética clínica es muy amplia, ¿ya? Cubrimos todas las fases del ciclo vital, incluso antes de la época preconcepcional, ¿ya? Y en ese momento, entonces, uno puede tener pacientes que tengan alguna condición genética, que necesiten que uno los oriente o que quieran saber si hay un riesgo de que se repita esa enfermedad en sus hijos. Podemos tener también los caballeros que dudan si son padres o no son padres, entonces hay pruebas de paternidad. Podemos también estar enfrentando niños que están todavía in útero y que necesitan una orientación a sus padres porque le encontraron alguna anomalía, algún marcador sugerente de que había alguna condición genética posible en ellos. O podemos tener personas que tengan un desarrollo completamente normal y en algún momento de su desarrollo empiezan para atrás a involucionar en el desarrollo, enfermedades neurodegenerativas. Podemos tener también pacientes que tengan autismo, pacientes que tengan anomalías congénitas, pacientes que tengan síndromes, cáncer hereditario. Es una amplia gama de pacientes que nosotros podemos ver. Y eso hace muy entretenido ser genetista clínico, porque cada paciente para uno es un reto, es un desafío, es una investigación real. Pero cuando uno enfrenta al paciente, uno piensa, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar con este paciente? ¿Vamos a lograr llegar a un diagnóstico? Es posible que no. Y muchas veces es posible que estemos así, en la incertidumbre todavía. Y si yo llego a tener un diagnóstico, ¿qué le puedo ofrecer a este paciente? ¿Le puedo ofrecer un tratamiento específico para la enfermedad? Una terapia de reemplazo enzimático, por ejemplo. O puedo tener unas guías predictivas de condiciones que se puedan presentar en estas personas y que yo pueda actuar antes para que no se compliquen sus cuadros clínicos. O muchas veces cuando uno llega al momento en el que no llega ningún diagnóstico, y ojalá sean pacientes que llevan muchísimos años en el transitar de la odisea diagnóstica de una enfermedad rara, poco frecuente o huérfana, y no llegamos a ninguna conclusión, entonces mucha gente que no hace genética nos dice, entonces ustedes no hacen nada, ¿ya? Y ahí el problema es que cuando juramos, el juramento hipocrático nos dijo, tratar de curar cuando se pueda, pero acompañar siempre. Y eso es una cláusula que hacemos todas las personas que nos dedicamos a tratar pacientes que tienen condiciones crónicas. Siempre acompañar en las distintas fases. Pero todo esto está muy centrado como que la doctora Pardo quiso estudiar esto, que la genética hace esto y que un paciente representa esto. ¿Qué pasa cuando yo llego a pensar que el ser humano es un ser comunitario, es un ser que vive en el planeta Tierra, en un mundo globalizado? Entonces yo tengo que pensar que eventualmente lo que yo estoy aplicando en mi realidad puede trascender, llegar más allá de lo que yo estoy viviendo aquí en este momento, en el ahora, en el ya. Y eso hace y condiciona que uno, las estrategias que está empleando localmente puedan proyectarse a otras comunidades y no necesariamente pasen solamente por ser condiciones de salud las que uno tiene que tratar, sino que va a tener que tratar con distintos estamentos, con el área de los científicos, con la sociedad civil, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, con distintas instancias para poder de que eso sea una realidad. Y en ese medio uno tiene que saber moverse. Vamos a contar aquí una historia que ha sido objeto de mis últimos 21 años de vida, que es acompañar este proyecto dentro de Chile. Todo esto parte de la investigación de otros que muchos años atrás, si ustedes notan, esto es una historia que va a tener ya casi un siglo de evolución y se va avanzando a medida que cada uno va respondiendo lo que tiene más cerca y va planteando nuevas inquietudes. La profesora doctora Lucy Wills era una hematóloga o postulaba ser hematóloga británica
e hizo su tesis con anemia megaloblástica en la India. Ella estudiaba y miraba cuál sería la causa posible de este factor, ya que era lo que pasaba para que la gente tuviera este problema. Con una agudeza clínica, ella percibía que esto era mucho más frecuente en las personas que eran desnutridas y que además era mucho más frecuente en la población que no tenía ascendencia británica, ¿ya? Y empezó a ver, y en el colectivo, como que el tratamiento era comer hígado de animal para irse mejorando. Entonces, claro, el hígado debe tener alguna cosa. Y a nivel de diferencia de dieta, que más notó que el británico consumía este elemento, usualmente sus desayunos son las 11, y empezó a hablarse de que existía un factor Wills en la marmita. Después, unos 6 años después, este grupo de investigadores hacen un experimento con un mono, Macacus rhesus, y deciden de que sacando ciertos compuestos, vitaminas, pueden llegar a producir esta enfermedad. En ese caso, lo que hicieron fue que depletaron la dieta de vitamina B y lograron que el Macacus desarrollara la anemia megaloblástica. Después le introducen nuevamente en la dieta la vitamina B y desaparece la enfermedad. Entonces plantean, es posible que el factor de Wills sea parte del complejo B. Y después, en el 40, ya aparece un grupo que describe la molécula de los folatos. Folato porque viene de folia, descrito a partir de un extracto de una hoja de alimentación. Y esta estructura permite que posteriormente ya se identifique que esto es realmente en lo que está enriquecida la marmita. Y entonces se plantea que esta es la estrategia de hacer tratamiento para la anemia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, desnutrición se asocia con anemia, anemia se asocia con déficit de folato, la mejoro dando nuevamente folatos. Después pasa otro incidente, la misma época en la cual estaban describiendo todo esto los investigadores, y es la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que esto genera una gran hambruna en Europa y esa situación genera también que los investigadores miren qué es lo que pasa con esta hambruna y empiecen a hacer datos. Detectan que las personas que nacen de personas desnutridas tienen más chance de tener anomalías congénitas. Y dentro de esas anomalías congénitas, los defectos de cierre de tubo neural son las principales. ¿Qué son los defectos de cierre de tubo neural? Son niños que nacen sin cráneo, con el encéfalo herniado por cualquier parte del cráneo o con la espina abierta, ¿ya? De estos, es importante saber que los chicos que nacen con anencefalia tienen en promedio una sobrevida de 55 minutos, obviamente con desviaciones a la norma. El encefalocele, más o menos el 30% de ellos se asocian a síndromes más complejos, y la espina bífida por lo general es aislada y puede llegar a sobrevividas de adulto, por lo menos en el 85% de los casos, si las tratamos adecuadamente. Pero esto no es una condición que apareciera con la guerra. Esto es una situación que es de muy larga data. Si se revisan momias de la cultura chinchorro que habitó el norte de Chile, que son las momias más antiguas que existen, ya hay fetos, embriones momificados que tienen defectos de tubo neural. Entonces, es una situación que es de muy larga data y que es importante igual por todos los efectos que pueden tener las personas que tienen estas condiciones, llegar a tener una cura o algo que las prevenga. En ese contexto, con todas esas observaciones que ya veníamos, nuevamente otra pila de investigadores llegan a decir, entonces, las mujeres desnutridas tienen más niños con defectos de tubo neural. Vamos a ver como la vitamina B se vio que estaba relacionada con la anemia, entonces miremos si por ahí va la cosa, entonces planteemos si es el ácido fólico. En una década después, entonces Smithers en Reino Unido, entonces ya escribe que haciéndole mediciones seriadas a las mujeres que están gestando y mirando los desenlaces, quienes tienen defecto de tubo neural o no en sus hijos, describe que hay déficit en el complejo B y en el complejo C. En el 80, entonces él ya empieza a hacer estudios para ver si introduciendo polivitamínicos con distintas concentraciones de distintas vitaminas se produce recurrencia de estos eventos, y su alumno, que es el doctor Lorenz, empieza después a hacer
de acuerdo a los resultados que obtiene SMITEL, ya el estudio aleatorizado en una muestra pequeñita de solamente consumo de ácido fólico contra placebo. Habiendo ellos ya planteado ese terreno de que sí se estaba previniendo la aparición de estas anomalías, entonces se generan ya otros estudios a gran escala por otro grupo grande de investigadores para esta década de los 90. Y estos son los dos estudios pilares que permiten igual establecer y favorecer el uso del ácido fólico para la prevención de estas anomalías. El Medical Research Counseling se enfocó fundamentalmente en estudio de prevenir la recurrencia. Recurrencia quiere decir, yo tengo, mi marido tiene, mis hijos tienen, mis familiares en primer grado tienen, y entonces voy a evitar que aparezca un nuevo caso. Entonces, este estudio comprueba de que se previene la recurrencia. Y al tiempo, el estudio húngaro de Seisel lo que hace es evaluar si previene que ocurra un primer caso en una familia de este tipo de anomalías. Una vez comprobado todo eso, teniendo toda esta evidencia, sabiendo que darle ácido fólico no va a intoxicar a la gente, ¿qué es lo que sigue? Entonces es aplicar esto en la población. Y eso entonces se hace, pero habiendo previamente establecido con qué dosis la vamos a aplicar. Y para poder saber con qué dosis la vamos a aplicar, el doctor Dali hace un estudio en el cual también mide cuál es la concentración de esta sustancia en la sangre de mujeres embarazadas, mira los desenlaces, quienes tienen o no niños con anomalías congénitas de este tipo, y conforme a esos resultados entonces establece cuál sería la dosis ideal, mínimo 200, ideal 400 para hacer la prevención, y de ahí es de donde sale el maravilloso número de 400 microgramos para prevenir este tipo de alteraciones. Está toda la evidencia ya en la bandeja y vamos a ver quién lo implementa. Norteamérica parte en Canadá y Estados Unidos en 1998. En el 99 parte Costa Rica y Chile parte en enero del 2000. Y esta es la historia del programa en el cual he estado yo vinculada, como les decía, los últimos 21 años, en la cual inicialmente nuestras profesoras Eva Hertram y Fanny Cortés del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile elevan la solicitud al Ministerio de Salud de que esto se haga porque es favorable para la población. El Ministerio de Salud dice, ok, hagámoslo, pero necesitamos datos de cuántos están naciendo con esta condición para saber si vamos a lograr llegar a la meta, que sería por lo menos un 50 a un 71% de reducción de estos casos. Y entonces se hace un estudio, se diseña un registro, porque en ese momento no existe registro de anomalías congénitas en Chile, específicamente solamente para esto, junto con la doctora Cecilia Mellado. Allí, entonces, además, se pide saber si esto realmente lo va a recibir la población o no. Entonces, se toman muestras alrededor de 700 mujeres en edad reproductiva en Santiago, y eso fue en septiembre del 99, y estas mismas mujeres en abril del 2000 fueron nuevamente evaluadas para mirar si el nivel de folato mejoraba o no mejoraba. Acá ustedes ven la curva azul son en el pre, y la curva roja que se desplaza a la derecha, que está evidenciando tanto a nivel eritrocitario como a nivel sérico, dice si están siendo fortificadas estas mujeres. Y además, entonces había que ver si el vehículo que se estaba fortificando, o sea, el alimento que estaba recibiendo la fortificación con ácido fólico, realmente tenía la concentración que estaba estimada. Y entonces, en el mismo abril que se estaba haciendo la contramuestra de esta población, se recolectan azarosamente en la región metropolitana muestras de panes que se evalúan para ver si contienen el ácido fólico y si contienen también la concentración que se necesitaba. Entonces, con eso se comprueba ya en abril del 2000 que se está fortificando la harina de trigo con ácido fólico en Chile, y se empieza después del 2001 a considerar el periodo post-fortificación para efectos de estadística y impacto. Acá abajo ustedes ven otras asociaciones. El Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas contribuyó al diseño del registro que se iba a hacer para este estudio. El CDC y el Marshalls-Dime de Estados Unidos colaboraron económicamente para poder producir las encuestas iniciales, y además en el CDC era donde se procesaban tanto las concentraciones de folatos como
el nivel de medición del ácido fólico dentro del pan. Pero lo que pasa es que si un país quiere que esto persista en el tiempo, tiene que establecer algunas medidas de control y además tiene que enriquecer a su propia población en formación, ¿ya? No es la idea de estar mandando todo para Estados Unidos todo el tiempo, porque esto es una cosa que es frágil. Hoy tenemos plata, mañana no tenemos plata, tenemos el convenio, no lo tenemos. Ya lo vivimos todos en el COVID, que teníamos que ser autosuficientes para muchas cosas. Y en ese instante, entonces, se empiezan a hacer unas tesis, ¿ya? Entonces, se está formando nueva gente, nuevas generaciones en el área y se logra establecer un protocolo de medición local de la concentración del ácido fólico en las harinas y eso está ahora anidado en el Laboratorio de Referencia Nacional del país, que es el Instituto de Salud Pública. Entonces, ahí está el Laboratorio de Tecnología de Alimentos. En el impacto, ¿qué les puedo contar del impacto? Al 2009 se hizo un estudio que era prospectivo. La doctora Mellado, la doctora Pardo, íbamos a las maternidades a hacer la recolección de los datos para ver cuántos niños estaban naciendo con esta condición y hasta ahí se logró cuantificar que se redujeron un 50% los casos, siendo más importante el impacto en espina bífida. Y después, ¿qué pasa? Viene el terremoto del 2010, perdimos muchos hospitales en Chile y se redireccionaron fondos, entonces desapareció el registro prospectivo que teníamos para esto. Se siguieron, eso sí, haciendo todas las mediciones de las harinas y además en el 2009, porque también es una estrategia de salud pública que está recibiendo toda la población, no solamente la mujer en edad reproductiva, hay que estar pendientes si aparece alguna bandera alerta de alguna modificación que tengamos que hacer al programa. Y en ese momento, entonces, dijeron que eventualmente el ácido fólico pudiera relacionarse con cáncer. Se pidió una evaluación externa y conforme a eso, entonces se decidió, ante la duda, mejor bajemos, y con el nivel que se había partido, que era 2.2, se redujo a 1.8. Como les dije, venía el terremoto, no sabemos entonces qué iba a pasar después de que íbamos a bajar este nivel de fortificación, si íbamos a mantenernos en los niveles de reducción o no. Y finalmente se genera un segundo estudio ya retrospectivo en el año 2015 para ver los impactos de esto. Y este artículo resume lo que se hizo y lo que se evaluó del impacto de este cambio de dosis. La variación no fue significativa, entonces el ministerio decidió seguir con la misma dosis hasta el día de hoy. Después, ¿qué sucede? En el mismo 2015, la OMS publica esta sugerencia que emana del CDC, que es que los países que estábamos fortificando hasta ese momento debiéramos de tener encuestas periódicas del nivel de folato que tiene la mujer en edad reproductiva y que para eso nos decían que teníamos que tener una técnica específica para hacer uniformes y tener los mismos criterios. Ahí ustedes ven que este es el nivel óptimo, está entre 906 y 149, y que eso nos permitiría tener un nivel de una prevalencia menor a 9, y eso se condice directamente con lo que teníamos nosotros acá de datos, que nos da 8.9. En este momento se decide hacer entonces una nueva colaboración con el CDC, con Tefinet. Nos ganamos unos fondos, se hizo la encuesta de folatos, se generó un laboratorio de folatos en el Instituto de Salud Pública y se obtuvieron los niveles de nuestra población y estamos en nivel óptimo, lo que era concordante con lo que teníamos de los estudios de prevalencia. Ese laboratorio está vigente, está ahí, está para sus servicios. Si ustedes necesitan para algún estudio de investigación, simplemente basta que hagan contacto con el Ministerio de Salud y les pueden colaborar. De ese mismo estudio, nosotros queríamos saber qué nivel de insuficiencia de folato teníamos, ¿ya? Recuerden que partimos con la doctora Wills y que ella estaba estudiando anemia. Cuando uno estudia anemia y fortifica para prevenir anemia, tiene un nivel de corte más bajo, 600. Cuando uno previene efecto de tubo neural, es 748, ¿ya? Entonces, queríamos saber cuántos estábamos insuficientes. A esa altura, cuando nosotros hicimos el estudio entre el 17 y el 18, solamente 4 países tenían datos. Canadá y Estados Unidos alrededor del 22%, Belice y Guatemala alrededor del 48%. Entonces nosotros planteamos como hipótesis cuando empezamos el trabajo, bueno,
que tengamos un 35%, entonces. Y para nuestra sorpresa, solamente teníamos un 14% de insuficiencia, ¿ya? Y esto pues hay que seguirlo observando. Aquí entonces ya llegamos al punto en el cual estamos en el 2018, que se hace esta encuesta. Posteriormente, entonces, ahí ya va generándose un registro nacional de anomalías congénitas. Ya no es necesario contar con un registro específico solamente para efecto de tubo neural para poder tener el censo de esta y otras anomalías congénitas. Y además, en el 2020 se reevalúa la conducta no solamente de este micronutriente, sino de otros micronutrientes, para poder ver si lo estamos haciendo bien, si hay que bajar, si hay que subir, si hay que adicionar nuevos micronutrientes. Y esto es una experiencia que lleva Chile historia desde 1952. Entonces, cuando llega ácido fólico para prevenir defecto de tubo neural en el 2000, no es una cosa extraña, no es una cosa que no se hiciera, era simplemente agregar al programa un nuevo elemento y en un vehículo que fuera consumido transversalmente por la población objetivo, que en ese caso es el pan. Vamos a ver acá. ¿Y qué pasa? Yo les mencionaba, yo tengo un paciente, lo tengo bien, me funcionó algo que yo hice, entonces es muy bueno compartirlo con la humanidad, ¿ya? Ya estamos viendo que estaba sirviendo en los países. Sabemos que está impecable el programa en Chile. Sabemos que funciona estupendo, que somos centro de referencia, pero nada nos ganamos con figurar. Tenemos que trascender, tenemos que compartir esa información con otros para poder de que también se beneficien el resto. Y eso es la salud global, ¿ya? Identificar un problema, buscarle una solución y considerar no solamente el aspecto de salud, sino todo lo que implica poder implementar ese nuevo cambio, esa cosa que queremos introducir. Al 2019 se estudiaron todos los países que hacían fortificación y considerando los que tenían fortificación obligatoria, como es en Chile, que se supervisa y se revisa, y que si el molinero no le echa el ácido fólico se multa y toda la cuestión, a otros tenían que era voluntaria. Y haciendo cálculos matemáticos se logró establecer que no se estaba previniendo sino el 25% de los casos que pudieran prevenirse en todo el mundo de estas anomalías, lo cual era preocupante teniendo en cuenta las fechas que ya mencionamos en las cuales esto se había descubierto. Y ahí un grupo, no de genetistas precisamente, sino de neurocirujanos, por contradictorio que les pueda parecer a ustedes, porque ustedes piensan neurocirujano solamente quiere operar, no. La Asociación de Neurocirugía Pediátrica se planteó en su rama social cómo podemos hacer que fallezcan menos niños porque no se operan de espina bífida. Entonces, unos dijeron, abramos más pabellones. Otros dijeron, tengo el pabellón, pero necesito al anestesista. Otros dijeron, necesitamos los insumos. El que había que ponerle la válvula, voy a tener que comprarle la válvula, no va a llegar. Otro dijo, pero ¿y quién opera? Entonces hay que formar neurocirujanos. Pero mientras todo esto pasa, es muchísima plata y muchísimo tiempo. ¿Qué era lo más fácil? Fortificar. Entonces empiezan a hacer todo un movimiento de reclutar, ¿ya? El networking. Mirar quién está haciendo esto, en qué áreas se está moviendo y quién puede colaborar a que esto sea una realidad, que se fortifique a nivel mundial, que sea una iniciativa global y que mejoremos el panorama de la salud. Y ahí, entonces, terminamos siendo invitados nosotros también a participar. Entonces, hay neurocirujanos, hay personas de distintos perfiles. Por ejemplo, acá tenemos la central de todos los registros, que es la Clearing House, de efectos congénitos, la GAIN, que habla fundamentalmente de mejorar la nutrición en todo el mundo, una ONG, el Foro de Micronutrientes, los pacientes, la sociedad civil, las personas que sí tienen y los familiares de estos pacientes. Y nos ensamblamos muchas personas que estamos trabajando con espina bífida en todo el mundo. Cada uno tenía por tarea llevar a su país la misión de que aprobáramos esto en OMS, que es quien tiene el poder de decir, oiga, tenemos que hacer esto. Y bueno, nos informan cómo va esto avanzando. Entonces, para poder llegar a esto, se hacen cartas, se presentan a distintos gobiernos hasta que algún gobierno pica cuál es el que quiere presentarla a la asamblea, y en ese caso fue el gobierno de Colombia. Después de que el gobierno inicial asume la posta, se necesitan que por lo menos 6 países miembros de OMS refrenden la solicitud para que siquiera pueda ser evaluada en el comité ejecutivo de OMS. Eso se logró y no fueron 6, sino que fueron 25 países los que refrendaron la iniciativa.
En febrero del 23, entonces el Comité Ejecutivo de OMS dice, va a Asamblea General. Entonces, mayo del 23 entra a discusión en Asamblea General. ¿Qué quiere decir Asamblea General? Hay que hacer campaña política. Ya no es solo investigación. Ya tienes que sacarte la camiseta del que estaba en tu país y tienes que ir a hacer campaña a Ginebra. Y no me pasa ahora esto. No pasa. No pasa. Bueno, le voy contando. Entonces, una semana antes de la Asamblea Mundial de la Salud, se genera una reunión en la cual la G4, que es la Alianza Global 4, que reúne distintas instituciones del área quirúrgica que propenden por salud global, y se hace como una capacitación de cómo debes tú presentar en 3 minutos todo tu proyecto y en los otros proyectos que está favoreciendo la G4. En ese petit comité que se arma en esas semanas, te dicen vamos a tener tantas reuniones en tales horarios y después de que se acaben las sesiones oficiales de la asamblea, que es más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Aquí está la primera actividad con la que se parte la Asamblea Mundial de la Salud, en la cual es la marcha de predica lo que haces, en la cual, como ustedes ven, desde el director general de la OMS participa y cada uno de los ministros, sus delegaciones también y todos los grupos que quieren, o en ese caso queríamos, promover esta iniciativa. También se generan reuniones sobre el tema específico que tú quieres que salga elegido y votado favorablemente. Y esa reunión entonces se convida a todas las delegaciones para que puedan participar y siempre es presidida por lo menos por 3 países, miembros de la asociación. Finalmente, se obtuvo en mayo por votación unánime la aprobación de esta moción. Y noten dentro del texto con el cual queda editado que no sale prevenir espina bífida con ácido fólico como era la iniciativa de Gatsby. ¿Por qué no sale así? Porque cuando tú trabajas en un grupo con distintos puntos de vista y que te abren la mente, otros investigadores que están viendo mucho más allá de lo que tú estás trabajando, se llega a estos consensos. Lo importante aquí es fortificar. Y lo importante es fortificar con cuánto nutrientes sea necesario en cada uno de los países. Es posible que para nosotros como realidad ahora ácido fólico sea importante, pero es posible que para otros países el bocio sea más importante y deban partir con yodo, ¿ya? Entonces, por eso se hace más amplio el texto, pero no se olvida espina bífida porque fue como nació. Ahora tenemos la tarea, entonces, todos los países miembros de en 2 años, o sea, ya el año entrante, llevar a la Asamblea avances de qué se ha hecho al respecto. El país que no tenía fortificación, mostrar si ha fortificado, y los que fortificamos, si hemos hecho alguna mejora o evaluación de nuestros propios programas. En esta instancia, entonces, seguimos haciendo medicina global del siglo XXI y los que ya tenemos un poco más de capacidades, entonces estamos amparando a los otros que no las tienen, ¿ya? Entonces, importante, tú investigas, aplicas, mira si funciona, compártelo y ayuda, ¿ya? Porque a ti también te ayudaron cuando empezaste. Esto es, entonces, la salud global. Comentarles que yo sé que aquí en esta sala hay personas que están trabajando en una nueva iniciativa global que es básicamente expandir el uso de la genómica para mejorar la salud global de la población general. Y esperemos que todos nosotros que estamos aquí podamos ayudarles. Recordarles que OMS solamente es una oficina y que la OMS somos todos nosotros porque los miembros de OMS son los ciudadanos de los países que forman parte de OMS. En conclusión, entonces, mencionarles que los miembros de OMS podemos estar soluciones para solucionar problemas globales y que los genetistas de Latinoamérica podemos extrapolar experiencias exitosas que nosotros tengamos en nuestros países para mejorar condiciones en otras regiones. Y recordar que, si esto bien decía, todo tiene un principio, pero todavía no ha terminado el mío. Entonces,
Si bien esto es una iniciativa global que estamos trabajando, también en simultáneo estamos trabajando en investigación en lo que son causas genéticas de espina bífida, precisamente porque hemos llegado a un tope en el cual no tenemos mayor descenso en el país y estamos viendo qué predispone a nivel genético para que esto esté sucediendo. En este momento estamos con un estudio de tríos, de asociación de genoma completo, para ver estos análisis a posteriori. Y espero que en un próximo ALAC pudiera compartir con ustedes esa información. Entonces, contarles que aquí estoy yo, en qué están ustedes. Gracias.